Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Por sorprendente que parezca, Google sigue trabajando en Google Podcast y lo hace haciendo lo que mejor se le da, indexando nuestro contenido y ofreciéndolo en sus buscadores. Hace unos días, desde la cuenta de Twitter Google Webmasters, o sea, @GoogleWMC, anunciaban una nueva funcionalidad dentro de Google Podcast Manager, una integración de Google Search Console gracias a la cual podemos conocer cómo llega la gente a nuestro podcast a través de las búsquedas de su plataforma. A partir de ahora, los podcasters podremos ver las impresiones de nuestros capítulos, los clics o reproducciones de cada uno de ellos, el número de dichas reproducciones en sus primeros 30 días desde su emisión o el porcentaje de escucha de cada capítulo. Además de estos datos, podremos saber desde qué dispositivos se escuchan nuestros podcasts, ya sean móviles, tablets, ordenadores, altavoces inteligentes u otros. No sé si dentro de estos otros se incluirán, coches, consolas, algún tipo de dispositivo integrado con el Internet de las cosas. Encontraremos un pequeño resumen con el número total de impresiones, el total de clics y el porcentaje de clics en comparación con dichas impresiones en la mitad de estos informes. Por último, nos ofrecen también datos muy interesantes que son las palabras clave con las que aparecen nuestros episodios y por otro, los capítulos con más éxito a la hora de mostrar dichos resultados. Estos dos baremos se pueden ordenar por impresiones, por clics o por porcentaje de clics y me parecen de los más interesantes en esta nueva funcionalidad. Una herramienta muy útil que puede ayudarnos a saber cuáles de nuestros episodios son los mejor indexados y poder actuar en consecuencia para los próximos capítulos de tal forma que los internautas se fijen en nuestros programas a la hora de ver los resultados de Google. Os animo a echar un vistazo a vuestro Podcast Manager para ver cómo se encuentra la gente, ya que yo personalmente me he llevado una grata sorpresa con Al otro lado del micrófono. Por si esto fuera poco, en el hilo de Twitter donde presentaron esta novedad, nos dejan una pequeña guía de consejos para optimizar aún más nuestros podcasts, ya no solo para verlo reflejado en Google Podcast, sino para todas las plataformas de podcasting. Aunque os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, os dejo un par de consejos que nos traen en dicha guía, como son: incluir los metadatos de los episodios y de los propios podcasts en las descripciones para ayudar a ofrecer mejores resultados y más detallados. Asegurarnos de que Google Podcast está indexando el feed correcto. De hecho, es lo primero que os indica al reclamarlo en su plataforma y que yo he tenido que corregir en Al otro lado del micrófono y en el resto de mis podcasts. Echad un vistazo a eso, ojo. Incluir la portada o carátula del podcast, cosa que parece muy obvia, pero hasta ahora, al menos en Google Podcast, no era obligatorio y a partir de ahora sí que lo es. Como os comentaba, os dejo un enlace a esta pequeña guía y al hilo de Twitter donde han presentado ambas novedades en las notas de este capítulo. Si no queréis perderos ningún episodio o ninguna de las noticias, recomendaciones, eventos, curiosidades como la que os he traído hoy, os invito a uniros al canal de Telegram del programa. Para entrar solamente debéis escribir t.me/al otro lado del micrófono y pasaréis a formar parte de esta gran familia Al otro lado del micrófono. Si todavía tenéis ganas de más, podéis seguirme en Twitter, donde me paso todo el santo día hablando de podcasting y lógicamente de podcast. Mi usuario allí es @eov con V. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.